entendí que ella adoraba a un ser grandioso que yo no alcanzaba a dimensionar. Me daba cuenta que yo empezaba a sentir algo raro dentro mío. Traté de imitar a mi madre en lo que hacía, en la certeza de que proviniendo de ella algo bueno debía ser. Y así fui creciendo, acompañando a mi madre a sus frecuentes encuentros con ese ser a quien ella llamaba Señor. Pasaron los años, me hice un muchacho de 15 años, guapo, con notas sobresalientes, y empezaba a experimentar extasiado hacia una buena chica un fuerte sentimiento llamado amor. Al tiempo de elegir qué carrera universitaria seguir, se presentaron férreas discusiones entre mis padres entre sí y entre mis padres y yo. Mi padre, como militar de alto rango, con una formación autoritaria, estaba decidido a que yo siguiera la carrera militar. Mi madre soñaba con que yo fuera abogado para defender a los pobres. Sin embargo, nadie comprendía mi enorme anhelo en ser médico. Este tipo de discusión se tuvo por 3 años. ¿Serás militar? No, serás abogado. Yo quiero ser médico. Serás abogado. Yo quiero ser médico. Serás militar y punto. Y así pasaron 3 años, pero finalmente gané la batalla. Sería médico. Así, cuando terminé la secundaria, fui a estudiar medicina. Pasó el primer año y en el segundo comenzaron las prácticas y los contactos con los cadáveres. Empezaron mis reflexiones sobre el misterio de la vida y pensaba vigorosamente en Dios con muchas interrogantes. ¿Por qué un ser humano llega a esto? ¿Qué lógica existe en esta realidad? Me llegó a impactar muy profundamente la soledad de esas personas que estaban frente a mí, sin vida. Era para mí un verdadero misterio y se me hacía difícil en esos días conciliar el sueño. Me sentía conmovido de manera inexplicable. Desde ese día ya no paré de pensar en Dios. Sentía la necesidad de responder a varias preguntas que antes jamás se me habían cruzado por la mente. Tuve sed de Dios. En mi interior sentía algo parecido a un llamado. No sabía qué hacer. Todo parecía muy confuso, hasta que una voz en mi palpitante corazón me dijo: Hijo, ve a hablar con alguien en el convento de las Carmelitas. El convento quedaba cerca de la casa donde yo vivía. Me acerqué a hablar con una hermanita, comentándole sobre mis confusiones, así como de esa profunda sed de conocimiento sobre Dios, que de manera repentina se iba apoderando de mí. Ella me respondió calma, con una bella sonrisa en los labios. A lo mejor Dios te está llamando para que seas su sacerdote. Me asusté fuertemente. Jamás pensé ni remotamente en esa posibilidad. Le dije: no puede ser, yo tengo novia y además estoy estudiando medicina. Ella nuevamente dibujó su pulcra sonrisa en sus labios y muy amablemente me recomendó que fuera a dialogar con un sacerdote. Este se encontraba muy cerca. Me acerqué al santo hombre y luego de escuchar pacientemente mi relato, me dijo: Mira, lo que sucede contigo te lo voy a reflejar con una fábula. Un hombre venía con su burro después de un día de mucho trabajo. Entonces el animal, demasiado cansado, se acercó al lugar donde estaba el agua y la comida, e indeciso pensaba:
¿qué hago primero? ¿Bebo o como? ¿Como o bebo? ¿Bebo o como? ¿Como o bebo? Y plop, se muere el burro. Se muere por culpa de su indecisión. Eso también te va a pasar. Ya sabes lo que es tener una novia y por otro lado, sentís ese llamado. Tenés que tomar una decisión. Ya conozco el lado del sano amor hacia una pareja. Ahora debo conocer la realidad del otro llamado para compararlo y tomar una decisión definitiva. Hablaré con mi novia y le explicaré mis razones. Luego hablaré con mi madre para luego hablar con mi papá. ¡Caramba! También tengo que hablar con mi papá. Bueno, esa será sin duda la parte más difícil. Convencerlo a mi padre militar que su hijo ha decidido ser sacerdote. No seré como el burro indeciso. Mi vida depende de esto. Empezaré con mi novia y le explicaré lo que he decidido. Ahora ya resolví un problema. Me restan dos, mi madre y luego mi padre. Bueno, este sí que es un problemón. Mamita querida, tengo algo que decirte. Dime, hijo mío. ¿Estás bien, mamita? Sí, ¿qué pasa? ¿Me estás asustando? Mami, quiero cambiar de carrera. ¿Cómo? ¿Que ya no quieres ser médico? ¿Qué estás diciendo? ¿Y qué vas a hacer? Me voy al seminario. He decidido ser sacerdote. Mi hijo, te van a enviar a África. Te comerán los indios. Ya nunca te voy a ver. Durante 2 meses traté de no entablar conversación alguna con mi madre, para no darle oportunidad a que con sus llantos me convenciera a no ir al seminario. Así transcurrieron 2 meses, hasta que mi madre me dijo que aceptaba mi decisión, que si eso me hacía feliz, pues bien, tenía su bendición. Ya tenía medio camino andado, me faltaba mi duro y temible padre militar, lo más difícil, porque en aquella época no se concebía que un militar tuviera hijo sacerdote, pero tenía que enfrentarlo, pues ya se acercaba el día de mi presentación, faltaban apenas 4 días. Mañana le digo, al día siguiente me decía otra vez, mañana, y así sucesivamente hasta que llegó el día de mi presentación. Ese día mi padre llamó por teléfono diciendo que no vendría a almorzar. Por un lado sentí un tremendo alivio, por otro una profunda angustia porque nuevamente no le iba a hacer saber mi decisión. Entonces le pedí a mi madre que ella le comentara, puesto que a las 3 de la tarde debía presentarme ya. Fue un acto de desobediencia máxima, inconcebible, pues asumía la responsabilidad de ser sacerdote sin el consentimiento de mi padre. Al día siguiente, mi padre se encontraría con lo que sería para él la peor decepción de su vida. ¿Y Ricardo, dónde está? Ricardo estuvo pensando bastante y decidió cambiar de carrera. Nuestro hijo decidió ser sacerdote. Fue al seminario. Yo dije luego que él estaba en algo raro. Ese pendejo de mierda. Carajo. Que ya no me venga a esta casa. Ya no quiero saber nada de él. Ya no es mi hijo. No vale nada.
eran a escondidas para no encontrarme con mi padre. Así transcurrieron 3 años hasta que me llegué a acostumbrar con estas visitas furtivas a mamá. Un día, papá llegó de sorpresa y nos encontramos frente a frente, sin decirnos una palabra, cada uno siguió por su lado. Un día, papá se encontraba tomando tereré en el patio y decidí que era el momento de acercarme nuevamente a él, por lo que tomé coraje y me acerqué, pero se mostró totalmente indiferente, aunque me di cuenta que me miraba de reojo. Insistí en mi disposición a acercarme a él, me senté a su lado, temiendo alguna reacción adversa. Él cebaba el tereré para sí mismo y yo para mí, y así sucesivamente, cada uno para sí, durante todo el folclórico ritual que envuelve al tereré. Este incómodo ambiente continuó por un periodo de 1 año más, hasta que mi padre encontró a un amigo suyo. Este le preguntó por la familia, por su esposa y sus hijos. Mi padre manifestó que su esposa y sus 2 hijos se encontraban muy bien. Me ignoró por completo, ya que somos 3 hermanos. El amigo preguntó qué se había hecho del hermano mayor, a quien hace tanto tiempo no veía y no había mencionado. Mi padre respondió: él se me desgració. Aunque no lo creas, fue al seminario. Decidió ser sacerdote. Pero mi coronel, no diga eso. Imagínese, qué gracia más grande que Dios haya elegido a su hijo para que sea un sacerdote. Eso es demasiado grande. Dios lo eligió a su hijo. Mi padre quedó mudo, preso de una profunda reflexión. Por primera vez enfocó de manera distinta esta realidad. Pasaron los años, llegó el día de mi ordenación sacerdotal. En el momento de darnos la paz, mi madre me abrazó varios segundos. Luego vino mi padre y por primera vez en mi vida sentí un abrazo suyo. Quedé impactado. Nunca jamás había podido medir la dimensión de su espalda en un abrazo. A partir de ese momento, pareciera ser que la barrera que impedía nuestro afecto cayó y pudimos conversar como padre e hijo en lo sucesivo. Me acompañaba en las misas, en los trabajos en la parroquia, se interesaba en mi misión de manera importante. Se notaban cambios afectivos sutiles en su trato conmigo. Hasta el tereré lo preparaba y me lo cebaba. Era un cambio radical en un hombre acostumbrado a ordenar y a servir. 11 años pasaron y Dios con su gracia dispuso una nueva misión para mí. El nuncio estaba ahí para comunicar a mis padres que su hijo fue nombrado por el Papa Juan Pablo II como nuevo obispo auxiliar de la arquidiócesis de Asunción. Días después, gracias a que el presidente de la República regaló sus pasajes a mis padres, viajaron conmigo a Roma para que yo sea ordenado por el Papa con otros 12 obispos. Fue una hermosa celebración. En un momento dado, el Papa Juan Pablo II dialoga con mis padres y les dice: felicidades, porque su hijo es una bendición para toda su familia y para su país. ¿Quién hubiera pensado que gracias a este hijo a quien tanto perseguí, con quien fui tan intolerante, me permitiría conocer personalmente al mismísimo Papa Juan Pablo II? De haber sabido, le hubiese dejado hace mucho hacer lo que él había planeado. La amistad entre mi padre y yo se hacía cada vez más sólida. Él me acompañaba en las giras pastorales. Fueron estimativamente 8 años gozando de su compañía, hasta que
debido a una insuficiencia cardíaca, se hospitalizó. Era un día domingo, no había gente del hospital, incluso pocos funcionarios, por lo que yo mismo lo alcé en mis brazos a mi padre y con mucho cariño lo bañé y lo aseé. Luego de vestirlo, pide mi atención y me dice con mucho afecto: A la pinta será. Yo no sé cómo agradecerte todo lo que hiciste por mí y por tu mamá. Increíble. Increíble que mi papá me dijera esas palabras. Era realmente un milagro. Asentí cariñosamente y pasé a una otra piecita que estaba al lado. Me puse a llorar de alegría, agradeciendo a Dios por escuchar de su boca por primera vez palabras afectuosas, como señal de arrepentimiento. Él comprendió que yo le había perdonado sus acostumbradas conductas autoritarias, de golpes con su sable, de encierros en el baño, de tanta intolerancia que jamás yo le había recordado. Mi padre iba decayendo en su salud, por lo que una tarde le tomé la confesión, le hice la unción de los enfermos y le di la comunión. Él se sintió muy contento. Soñé un poco que ya me morí, pero ahora ya me puedo ir tranquilo, porque ya sé que tengo a alguien que va a rezar por mí. 4 días después, a las 4 de la madrugada aproximadamente, falleció, así como él quería, en el silencio, durmiendo, sin molestar a nadie. Fue mamá quien se dio cuenta porque su acostumbrado ronquido dejó de sonar a sus 76 años. Era un 3 de febrero, día de San Blas. Yo continúo con mi hermosa misión. Cada misa que oficio rezo por el alma de mi padre y el de mi madre, que hace 3 años falleció, a 2 meses de cumplir 76 años, los mismos que tenía mi padre cuando descansó. Amigos cursillistas, quien les habla, Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de la diócesis de Villarrica del Espíritu Santo. El sketch que ustedes acaban de ver se basa en mi vida, una historia cargada de pruebas y que fue ideado por el Señor, en la que a través de esas duras pruebas fue forjando mi vida para que mi vida sacerdotal y episcopal esté realmente anclada en la fe. Y en ese sentido hoy me siento aquí con ese espíritu de prestar un servicio y forjado mi espíritu, creo que sirvo al Señor fielmente. Les hago llegar un ferviente saludo de este pastor a todos los cursillistas de la 12ª Ultreya Diocesana que se están realizando en estos momentos en Hernandaria, deseándoles que todo les vaya muy, muy bien en el nombre del Señor. Quiero contarles que también soy cursillista. He hecho el cursillo número 128 en la ciudad de Asunción, Zonal Asunción, en la casa de San Clemente de Mariano Roque Alonso. Fue un cursillo memorable haber participado y haber compartido con tantos amigos con quienes de alguna manera mantenemos todavía nosotros unos lazos de unión y amistad muy importantes. Fueron mis padres, don Pedro Alcántara Valenzuela, quien fue un militar de la Fuerza Aérea. Mi madre, doña Feldora Ríos de Valenzuela, ambos pilarenses. Se casaron y yo soy el primer hijo, y todavía recuerdo en mi memoria cuando
ya estando en aquel tiempo en el cuarto a quinto curso, me decían, hijo, ¿en qué vas a estudiar? Y recuerdo que mi padre decía, va a ser militar como yo. Mi madre quería que yo sea abogado y yo quería ser médico. Ese debate duró más de 2 años hasta que finalmente gané yo, después de un duro batallar, y estudié medicina sin pensar que existía un cuarto interviniente en esta decisión, que era el mismísimo Señor, quien me orientó hacia la vocación sacerdotal. Ingresar al seminario no me fue fácil. Tuve que luchar contra durísimas pruebas, y entre ellos el de mi padre, que prácticamente me puso como amenaza que si yo iba al seminario tendría que abandonar la casa, que no iba a heredar nada y no debía pisar tampoco la casa. Fue duro para mí, pero por aquello de que uno siente el impulso de querer seguir al Señor y el deseo de ser sacerdote fue más fuerte, corrí esa suerte, y así fue que yo prácticamente como que me escapé, digamos, de alguna manera de mi casa y fui al seminario. Nos reencontramos 3 años después y fue un encuentro sorpresivo y un poco duro porque nos asustamos los dos y bueno, corrimos de un lado para otro, pero pues fuimos haciendo y finalmente él comprendió cuando estaba en el 4º año en el seminario, en la Facultad de Teología, y nos reconciliamos el día de mi ordenación sacerdotal. Aunque éramos amigos, nos hicimos mucho más amigos el día que el Santo Padre me nombró y me ordenó de obispo. Ya él me acompañaba en las giras pastorales. Y así, aquello fue una amistad que creció mucho más hasta su muerte. Y lo que más quedó grabado en mí fueron sus palabras finales, cuando me dijo: hijo, no sé cómo agradecerte todo lo que hiciste por mí y por tu mamá. Y cuando yo me muera, yo sé que me puedo morir ya tranquilo, porque sé quién es el que va a rezar por mí. Y le respondí inmediatamente. Le dije: cierto, cada misa que yo celebre te voy a tener presente. A los dos voy a rezar por ustedes. Eso le dejó a él mucho más tranquilo, y así fue que unos 2 meses después él falleció, tal como en el silencio, sin que nadie se dé cuenta. Y así me tocó cerrarle los ojos, y hoy sigo rezando por él después de casi 14 años de su partida. Y mi madre partió hace 3 años, ya va a cumplir 4 años también. Les tengo a los dos en el cielo y por ello ofrezco cada Eucaristía. Les tengo siempre presente. Le pido al Señor que les tenga siempre en su reino, esperándome a mí también. Y esa es un poco, digamos así, la síntesis de esta vida mía en la que todavía le sigo sirviendo al Señor, y creo al menos con fidelidad. Finalmente, quiero dejar un breve mensaje a esta 12ª ultrella que se está realizando en esa hermosa ciudad de Hernandarias. Estamos asistiendo a un tiempo crítico, particularmente para todas las familias. Muchas familias están en estado de crisis, muchas familias que se dividen, se separan, comenzando en su interior con la violencia doméstica a una dispersión muy grande. Y Jesús en esas circunstancias sigue llamando, como en aquel tiempo, que le daba pena al Señor ver a tanta gente dispersa, y pedía a sus discípulos que rueguen al dueño de la mies que envíe más operarios a su mies, porque la mies es mucha y los operarios son pocos. Hoy, querida familia cursillista de esta ultrella, si ves y sientes que uno de tus hijos o de tus hijas quiere dedicarse a la vida consagrada, te pido que no le hagas obstáculo, no le trunques, no le cortes, sino al contrario,
que tome como que es una bendición de Dios el haberse fijado en uno de tus hijos para su servidor, para su consagrado. Será él, ella, el que cerrará tus ojos, y una vez que estés en el reino de Dios, será ella o él el que llevará, portará tu nombre en el altar de la consagración, para que siempre se te recuerde hasta el fin de sus días. Que el Señor les bendiga a todos ustedes y les conceda paz, les conceda mucho fruto y sobre todo ese testimonio en esa familia en donde el Señor pide que hagamos un ambiente de consagración. Es lo que nos pide. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.